Café de Medianoche, un nuevo concepto de podcast. Hola, muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de Café de Medianoche, un nuevo concepto de podcast. Hoy estoy empezando solito porque Jade aún no llega a su punto de conexión y apenas llegue se nos unirá. Hoy estamos a 26 de abril y este es nuestro podcast número 20. Hoy día vamos a tratar un tema bastante especial que nos interesó en su momento y que para poder tratarlo mejor vamos a tener a unos invitados. Primero producción me dijo que era una persona invitada, pero ahora tenemos dos invitados. Así que le vamos a dar la bienvenida a quienes están del otro lado y que se conectan en este momento. Bienvenidos Mónica Ramírez y Cristian Baeza. Gracias por aceptar la invitación a este café de medianoche. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien, muchas gracias también. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por estar acá. Como dije, esto es nuestro capítulo número 20. Como tal, queríamos celebrarlo con invitados. Hicimos una intentona en nuestro capítulo 10, pero ahora nos salió mucho mejor la jugada. Estamos con dos personas en estos momentos que son fundadores de MIC. MIC es una... espera un momentito, creo que llegó en este momento la señorita Jade, la vamos a conectar de inmediato. Bueno, como dije anteriormente, ustedes son fundadores de MIC. Esto es una OTEC, esto es... Es una consultora, una Ya, empresa que perfecto. está dedicada al mundo de la educación, capacitación y formación y coaching de las personas, con un enfoque principalmente basado en las neurociencias afectivas. Ya, perfecto. ¿Cómo es que llegaron ustedes a este mundo? Porque hay que decirlo, si bien es cierto, yo los conocí en otro aspecto de la vida, cuando ustedes no estaban en esto y de repente los veo en esto y cómo es que llegan acá, cómo es que se metieron en el camino de la consultoría. Muy bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para responder? Largo, es un poquito largo. Largo, no hay problema. Aparte somos dos, entonces cada uno tiene su propia historia. Ya, perfecto. Pero sí, claro, como tú lo dices, cuando nos conocimos estábamos en otra onda. Y voy a decirlo también, voy a hablar por mí y después Mónica contará su parte. Ya, En la perfecto. onda de trabajo, ¿sí? Uh-huh. En la onda de trabajo, empresa, levantarse a las 6:30, 7 de la mañana, desayuno, auto, 1 hora y media, casi 2 horas, trabajo desde las 9 hasta a la hora que salga, Ya, la casa, perfecto. así todos los días, esperando las vacaciones para salir de Santiago por 2 semanas máximo y luego volver a la triste y dura realidad. Así fue la vida durante harto tiempo. Yo diría ahora, en esta mirada retrospectiva, muy desconectado emocionalmente. Para mí todo era racional, todo tenía que ver con la cabeza, todas las soluciones tenían que ser racionales y lógicas, hasta que pasan cosas. Y la verdad es que ahí también como familia tuvimos ciertos puntos importantes, ¿cierto?, que nos hacen reflexionar. Cuando uno llega ya a la otra mirada, más del coaching, más de mirar la vida desde otro punto de vista, más holístico, más esotérica, darse cuenta que hay cosas que están ocurriendo que van más allá de lo que vemos en la realidad. Y la realidad es mucho más allá de lo que podemos tocar, podemos oler, mirar, es una realidad más invisible. Hay energías que se mueven, hay cosas que pasan, y principalmente hay un gran inconsciente que actúa en nosotros. Y esta capacidad como de darnos cuenta de eso está relevado, tiene un 0,001%. Y precisamente de eso me voy a tomar porque, como decía Cristian, estábamos en un automático. O sea, siguiendo como lo que se supone que la sociedad te dice que es exitoso, no es exitoso, qué es lo que deberías hacer, más o menos, estaba como casi escrito. ¿Y por qué precisamente me vine a este mundo del coach?
hay dos cosas. Me encanta y he sido una enamorada de las personas. Siempre me ha gustado mucho el comportamiento humano, pero no solamente desde lo cognitivo, sino como desde el ser. Cómo un ser humano se despliega en la vida. Sin embargo, eso lo tenía como bastante taponeado. Vengo de otra profesión, vengo de auditoría, específicamente me dediqué mucho al tema de fraude. Y llegué acá porque me enfermé. Específicamente me enfermé, habían como varias cosas en mi vida que se estaban mermando, calidad de vida así mal, y de pronto me vi la habilidad de tomar decisiones, decisiones como bien fuertes, porque renuncié de un día para otro a todo lo que era mi vida antigua y empecé a reencontrarme con lo que era el mundo del coach. Pero hoy día me considero alguien más que un coach, o sea, el coach para mí es solamente una de las herramientas que he estado adquiriendo en este último tiempo. La verdad que me involucro más como desde el ser, como el del desplegarme en la vida, saliéndome lo máximo posible del automatismo y creando mi propia realidad. Y eso es lo que mediante las herramientas que el coach me permite entregar, trato de contagiar a las personas con las cuales me encuentro. Esto permitió también que ciertos padecimientos que tenía, que se supone que no tenían reversa, la verdad que he estado bastante bien durante muchos años y no necesité quizás la medicina tradicional. De ahí viene mi historia y en conjunto nos fuimos transformando en el proceso. Nosotros somos matrimonio y nos dedicamos los dos a lo mismo. Ya, por lo mismo, a ver, aquí quisiera hacer una pequeña pregunta, porque en su primer momento era solo tú, Mónica, la que iba a llegar al programa, por ende había preparado solamente tu perfil. Entonces, ahí dime si es que los dos están igual, porque según lo que tengo acá preparado, dice que tú eres coach de bienestar emocional, conferencista, máster en Practitioner and Coach, posgrado en Bio-Neuroemoción y además cofundadora de MIC, ¿correcto? Ahí Sí, el perfil es como para los dos, ¿correcto? mira, lo que pasa es que no, o sea, nosotros somos complementarios, ¿sí? Ya, perfecto. Aparte, yo he estudiado todo el tema que tiene que ver con mindfulness y otros tipos de herramientas que como que desde el cuerpo empezamos a entender el mundo, ¿sí? De hecho, neurociencias del cuerpo. Ya, Cristian, por otro lado, ha estudiado neuropsicología. Yo creo que tú has explicado cine y entre otras cosas. De hecho, el nombre MIC, nosotros hoy día lo tenemos como motivación y creatividad, que es la unión de estos dos mundos, de todo el mundo de la motivación, emociones que ve Mónica, y todo el mundo de la creatividad que lo veo yo. Ahora entendiéndose la creatividad no solo en el sentido del arte, ya no es, porque cuando uno habla de creatividad se nos viene al tiro la música, la pintura, sino que estamos hablando de el pensamiento lateral, de la innovación, de cómo vemos las cosas desde otro punto de vista, ¿sí? Y ambos son muy complementarios. Alguien creativo necesita manejar bien sus emociones y cuando uno tiene motivación, se motiva para hacer algo, para hacer algo nuevo. Desde ahí entonces está el aporte de parte mía. Soy magíster en creatividad e innovación, con mención en pedagogía también. Me encanta mucho y me apasiona el ámbito de docencia, hago clases. Bueno, hay un montón de formaciones también que tienen que ver con la neuropsicología, donde vamos integrando. Lo que hacemos es tener una mirada holística de algún tema. Te doy un ejemplo. Si vamos a hacer, por ejemplo, manejo conflicto, que uno podría decir, mira, aplica el protocolo ABC, nosotros nos centramos en la persona, en sus emociones, en reconocimiento corporal y luego qué vías alternativas tengo para solucionar el conflicto utilizando mi creatividad y cómo voy a ver las cosas, cómo trabajo en equipo, pero siempre con esas bases más desde el ser de la persona. Ya, perfecto. Yo le iba a preguntar en un momento bien inocentemente si MIC querría hacer Mónica y Cristian. No sé si en algún momento lo pensaron así. También, sí. Mira, tiene hartos nombres. Mente y cuerpo, materia y conciencia, hasta mariposa y colibrí. O sea, la verdad es que tiene mucho significado. Múltiples interpretaciones.
Así es. Por eso, Ya, depende a lo que nos queremos enfocar, es donde nombramos. Eso también es parte de lo que enseñamos. ya, perfecto. Ahí en este momento estoy mostrando un poco de lo que es su página, que es, si no me equivoco, es un biosite, que es MIC, en el cual ahí están sus principales, su perfil, básicamente, de lo que ustedes hacen. Motivación y creatividad, mentoring and coaching, magia y creación, como ustedes decían, mente y cuerpo. MIC tiene múltiples interpretaciones de acuerdo a lo que ustedes vayan a orientarse. Ahora, pregunta para Cristian, escuché algo de cine al respecto. Así es. Parte también del mundo creativo, estudié dirección de cine, que me permitió, y de hecho, mira, esto es anécdota, porque habiendo trabajado en control de gestión, en ingeniería, después en Ya, la plaza, me encontré con un ex compañero y me preguntó en qué estaba, y yo le dije, estoy estudiando cine, y me dijo, no, tú estás loco, o sea, ¿cómo estudiando cine si lo tuyo son los números? Bueno, mi primera clase de cine, adivina de qué se trató, de la planificación y el control. Y yo venía trabajando en el área de planificación y control financiero, pasamos a la planificación y control del cine documental. Entonces, ahí en la primera clase ya me di cuenta y fue mi primer insight de que está todo relacionado. La verdad es que, y eso me abrió también al mundo de la creatividad. Uno puede entrar a un área muy diferente, pero la verdad es que el cerebro es tan... La forma que tiene de funcionar nuestra mente, que es asociativa, en cualquier cosa que sea muy diferente a lo que uno esté acostumbrado a ver, vas a encontrar la forma de hacer los nexos, los vínculos. De una hecho, pregunta al respecto, disculpa la que interrumpa. Cuando tú hablaste de la primera clase, puede que me equivoque, puede que no, corrígeme. Esto sería lo que se habla en términos de cine, la preproducción. claro, más que eso, sí, Ya, preproducción, pero antes de crear, ¿cierto? Cualquier cosa hay pasos previos desde la idea, o el deseo de querer hacer algo. ya, perfecto. ¿Mm? Ya, está muy bueno eso. Quizás algún día podríamos integrarte a una charla exclusivamente de cine, porque a veces nos gusta hablar de películas. Ya, Jade tiene su visión al respecto de las películas, yo tengo mi visión al respecto del cine y de las películas. Quizás nos podríamos integrar en algún momento a hablar exclusivamente de cine. Pero lo que nos ataña en este momento, ya que es una idea que surgió y lo conversé con Jade, es un tema bastante bonito a tratar. El tema de la gestión emocional, lo voy a decir de la siguiente manera. Por lo general, y así como tú lo decías previamente, la palabra gestión se asocia netamente a la ordenanza y a la responsabilidad sobre unos procesos productivos, pero netamente de forma eh, tangible, ¿ya? De algo que tú puedes ver o tocar directamente. No así el proceso de la gestión emocional, que es algo interno. La primera pregunta que yo planteo para que podamos conversar acá entre nosotros en este podcast, ¿qué es, según ustedes, la gestión emocional? Mira, es algo bastante profundo, porque cuando hablamos de gestión emocional, así como a priori, las personas creen que es como tener el control de, ¿sí? Y la Ujú. verdad que el control de nosotros mismos, absoluto, es casi imposible, es casi imposible. Entonces, desde la vereda que nosotros lo estamos trabajando, para nosotros la gestión emocional es trabajar el ser, es desplegarte y conocerte, ¿sí? Y cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, estamos hablando de trabajar con nuestros automatismos. La neurociencia nos dice que entre el 95, algunos autores, otros dicen el 99% de todas las reacciones de un ser humano son automáticas e inconscientes y están dados según un inconsciente colectivo. Mira, desde que estás en la guatita de la mamá, a los 3 años, vas adquiriendo formas
y conocimientos de cómo desplegarte en la vida, así como un computador va adquiriendo ciertos programas. Y eso va a condicionar nuestra mirada de la vida. ¿Qué te gusta, qué no te gusta, qué puedes, qué no puedes, qué necesitas, qué no? Entonces, cuando nos vamos desplegando en nuestra vida, empezar a cuestionarnos si lo que nos hace sufrir o lo que nos hace feliz es realmente tuyo, yo creo que ese es el primer paso de la gestión emocional, el darte cuenta. El darte cuenta. Y cuando hablamos de la conducta humana, nos quedamos mucho pegados como que fuesen solamente un tema pensamientos. Y lo que nos dice hoy día la neurociencia afectiva es que todos estos pensamientos y todos estos programas que se van ejecutando a través de nuestras emociones, al final son neurotransmisores y hormonas que se van reflejando en nuestro organismo, específicamente en el cuerpo. Entonces, si es algo visible, para quien lo quiere observar, y si es algo medible, para quien lo quiere medir. Perfecto. ¿Y la opinión o qué es lo que tiene que decir al respecto don Cristian? Bueno, te vas a dar cuenta que mi mirada va a ser mucho más esquemática para hablar sobre la gestión emocional. Primero hay que saber qué son las emociones para saber qué es lo que vamos a gestionar. Tú lo dijiste, mira, nosotros gestionamos en ámbitos tangibles y como que las emociones son intangibles. La verdad es que te podría decir la mitad sí y la otra mitad no. Hay una mitad que es intangible, que no son las emociones. Lo que es intangible son los sentimientos. Y aquí comprendámoslo de la siguiente forma. Las emociones, como reacciones fisiológicas que se manifiestan en el cuerpo en primera instancia. Y eso es muy físico, es muy tangible y es muy visible. Yo puedo ver la emoción de una otra persona si es que sé mirarla y sé identificarlas. Puedo ver sus microexpresiones, puedo ver su cara de enfado, de alegría, ¿cierto? Eso lo vemos. O las microexpresiones que duran menos de un segundo, cuando alguien tiene rabia o tiene asco. Puedo verlo. Me es tangible la emoción. Lo que no es tangible es los sentimientos. ¿Qué siente esa persona respecto a la emoción que tiene? Es decir, hay un psicólogo antiguo, ¿cierto?, de William James, que dice, cuando yo veo un perro, primero corro y después me da miedo. ¿Qué significa esto? Que primero, ¿cierto?, dio esa amenaza de perro, le vino ese impacto emocional en el cuerpo, generó adrenalina, cortisol, salió corriendo, tuvo miedo, pero después él se dio cuenta de lo que le ocurrió al cuerpo y etiqueta esa emoción con miedo. Eso es lo que Antonio Damasio, un neurocientífico muy reconocido, llama que son los sentimientos, que son las emociones básicas cuando yo las etiqueto y cuando estas emociones básicas duran más de un minuto y medio, cuando se mezclan unas con otras, rabia con miedo con rabia, alegría con tristeza, tristeza con rabia, etc. O sea, y ahí va a depender del contexto, depende de las creencias, de la experiencia de las personas, en definitiva. La cultura, ¿cierto? Todo eso es intangible. Entonces, la gestión emocional, la verdadera gestión emocional, va a tener esa gran tarea y que seamos capaces de sentir en nuestro cuerpo la emoción que estamos teniendo, la tangible. Se te acelera el corazón, se te tensan los músculos, la cara, algo pasa en tu cara, sientes rubor, todo eso más tangible y que tú seas capaz de darte cuenta y sobre esa información que te está mostrando el cuerpo, antes de llegar a un gatillador emocional y dar una respuesta no asertiva, tú tengas la capacidad de tomar una decisión y decidir si esa emoción la quieres evocar tal como viene o utilizar esa energía para otro fin que sea más constructivo. Eso, lo que te estoy planteando, es un modelo de Paul Ekman, uno de los principales científicos que ha estudiado las emociones por muchos años y que también es muy reconocido en el cine. Aprovecho de hablar del cine, porque él participó en la película Intensamente, con las emociones básicas, y también una serie famosa que sí, Lie to Me, Miénteme, no sé si la viste esa serie, muy buena. Que habla no, también, la voy a dejar como en lo que tengo que ver, sí. Porque se trata de un tipo que es como ex FBI y ayuda a las personas a descubrir a los mentirosos a través del lenguaje corporal. Paul Ekman, este gran conocido psicólogo, ha desarrollado estos modelos junto también con el Dalai Lama.
en el Atlas de las Emociones. Ya, perfecto. Con respecto a lo que decías previamente, la película intensamente la vi, la reví y la traté de ver desde varios puntos de vista como para poder entender todos los tópicos que la película quiere entregar. Y con respecto a la serie Lie to Me, si bien es cierto, no la he visto todavía, la voy a ver, la voy a dejar entre mis pendientes, pero sí he escuchado muchas reseñas al respecto de esta serie. Ahora, con respecto a lo que dijo previamente Mónica, en cuanto a una cuestión como lo planteó, que trataba algo de un colectivo de la sociedad en sí, yo planteo lo siguiente: ¿cómo es que se lidia con esto de la gestión emocional considerando que cada persona es un universo aparte? Una persona Entendiendo es... el universo, ¿Mm? entendiéndose. Lo que pasa es Ya, que todos nos consideramos un universo aparte, pero aparte no somos tanto, ya. porque somos un conjunto de creencias y tu modelo de vida se va a mover acorde a cómo reaccionaba tu mamá, tu papá, tu entorno, e incluso tu transgeneracional. Ahora, esto del transgeneracional hace, no sé, unos 10 años atrás era pseudociencia. Hoy día viene todo el paquete de la neurociencia afectiva y nos está hablando de cómo impacta, ¿sí?, los aprendizajes de tu abuela, tu madre, en ti. Y estamos hablando cómo se transmite genéticamente esta información, ¿ok? Y Independiente si es así que como yo no dato, viví el proceso directo. no, sin vivir el proceso directo, sin vivir el proceso directo. Ya, Por ejemplo, cuando para las mujeres, ellas, si es que su abuela tuvo un impacto emocional, la nieta va a tener ese impacto emocional porque la nieta estuvo en los óvulos de la abuela, De estaba la madre. de la madre, no, pero estaba en la abuela todavía, Claro. ¿sí? O sea, esa información se traspasa. Se han hecho muchos experimentos ya a nivel científico con ratitas, donde las ratas les dan choques eléctricos y les ponen un sonido. Y las ratas asocian el sonido con el choque eléctrico y les da miedo. Luego tienen hijos, a esos hijos no le hacen nada, y esos hijos ratitas tienen hijos de nuevo, que vendrían siendo los nietos de la abuela, y a esos nietos les ponen el sonido y generan esta reacción emocional como si les hubiesen generado el choque eléctrico. Ahora estas ratitas, para corroborar la información, las separan, para que no sea un aprendizaje conductual. El tema es que tienen la respuesta de igual manera, ¿ok? Entonces hay información que se transmite que tiene que ver con cómo interpretamos el mundo. Cuando hablamos de las emociones, emoción viene de mover, en movimiento. Si yo me muevo es gracias a la emoción. O sea, cuando yo digo estoy enamorada, tengo angustia, estamos hablando de sentimiento. Por eso nos vamos a la película de Paul Ekman, que son las 5 emociones básicas, más una más que es sorpresa, que en el fondo son neurotransmisores y hormonas que nos permiten, como un GPS, entender la vida. Porque no a todos nos va a dar miedo lo mismo, no a todos nos va a dar rabia lo mismo. Sin embargo, cada emoción tiene un sentido biológico, un porqué. Por ejemplo, cada vez que un ser humano tiene rabia, significa que quiere marcar un territorio. Cada vez que un ser humano tiene tristeza, significa que tiene que reflexionar. Entonces su cuerpo responde, por ejemplo, cuando tenemos tristeza, comenzamos a sentir un poco de frío, los hombros se van hacia adelante, exagerando la emoción, me estoy recogiendo y casi haciendo un repollito para tirarme a la cama. Pero no solo con ese sentido, sino con el sentido de aislarme de un entorno y entenderme a mí mismo. Por eso el sentido biológico de la tristeza es reflexión. Cuando hablamos de la gestión emocional es entender esa emoción, no es cambiar de emoción. Por ejemplo, estoy triste y no sé, me pongo a hacer X estrategia para estar feliz al rato siguiente, sino que entender por qué estás triste y entender que es una información que quieres seguir repitiendo o puedes darle una salida biológica diferente a esa forma de ver el mundo en ese instante. Y ahí recién aplicas una actividad para generar neurotransmisores diferentes.
No sé si me doy a Perfecto. entender. Digamos que yo tengo un conocimiento básico al respecto, trato de seguirte lo mejor posible, pero sí, te haces entender. Ahora, con respecto a lo mismo, ay, se me fue la pregunta. De acuerdo a la experiencia que han tenido ustedes en lo que llevan haciendo esto, ¿se podría decir que el conocimiento, si lo pudiéramos, nuevamente yo con mis números, de 1 a 10, qué tanto el ser humano, independiente o colectivamente, sabe al respecto de sus emociones y o sabe gestionarlas? Esto viene 3.500 años atrás, más o menos. Ya. Siempre partimos con eso, con el oráculo de Delfos, y ahí amigos de Sócrates yendo para allá y leyendo la inscripción que decía: conócete a ti mismo y conocerás los misterios del universo. Entonces, es como preguntar hoy día: ¿quién conoce los misterios del universo de 1 a 10? ¿Qué dirías tú? O sea, yo en este momento, si tuviera que darte una respuesta, te diría 0,1. Más o menos lo mismo con el conocerte a ti mismo. Porque fíjate que lo que nosotros creemos conocer de nosotros es solo nuestro consciente, pero el inconsciente es gigante. Esto también se ve con el modelo del iceberg, ¿cierto? Donde vemos solo la puntita y todo el resto que está abajo, que es gigante. Todo eso es lo que nos maneja la vida, todo el mundo inconsciente. Y en ese mundo inconsciente es donde está todo el mundo emocional. Por eso este trabajo de autoconocimiento es tremendo. O sea, no sé, también diría los mismos números: del 0,1% de la población podría decir que tiene ese autoconocimiento. Esa libertad, porque al final ese autoconocimiento te comienza a dar libertad. La libertad de elegir cómo sentir frente a una situación. La libertad de entender que de pronto lo que te hace sufrir o lo que se siente desagradable, porque la emoción en sí no es buena ni mala, solo es funcional. Solo te dice que tienes una creencia inconsciente que te dice que es bueno, que es malo, o que te hace sufrir o que te hace feliz. Por ejemplo, acá en esta parte del mundo, los perritos son nuestros amigos y comemos vaca, comemos vacuno. En otras partes del mundo se comen las vacas y, o sea, perdón, las vacas son sagradas y se comen los perros. Y podríamos entrar al juego de qué es bueno y qué es malo. O sea, va a depender del conocimiento adquirido. Sin embargo, si entramos a una escasez de algo, ¿sí? O cambias tu creencia o sobrevives. Y eso entra toda una escala valórica hasta dónde puedes llegar. Entonces al final se nos olvida un poco que somos animalitos, estamos en un juego de sobrevivencia y el que sobrevive es el que se adapta más rápido al entorno. Entonces ha pasado que el entorno se ha movido más rápido que la adaptabilidad del ser humano y eso ha creado bastante caos. ¿Esto se ha visto reforzado o se le ha puesto un poco el acento desde la pandemia, por ejemplo? Porque voy a ponerlo desde esta perspectiva. Siento yo que este tipo de temas, llámese la gestión emocional o en sí la salud mental, son cosas que pre-pandemia eran casi como, y lo voy a decir como dicen muchos, casi irrelevante. Post pandemia, ¿ha habido un interés mayor al respecto del tema, de acuerdo a lo que ustedes han visto? Claramente sí, por dos motivos. Uno, que hubo una guerra, y de hecho se llama guerra, sí, pero estamos muriendo un paradigma y naciendo otro. Porque el paradigma antiguo de la neurociencia era absolutamente cerebrocentrista, dejaba fuera todo, o sea, todo era cerebro. Y de pronto aparecen las neurociencias afectivas y sacan su espada hacia lo más guerrero antiguo y gana y demuestra que no es solamente el cerebro lo que influye, sino que influye el corazón, influye el intestino, el cuerpo tiene memoria y empieza a cuestionarse el paradigma. Entonces ya empieza a validar ciertas cosas que, como nos decía Cristian, los griegos, los egipcios y culturas muy antiguas como los estoicos ya nos venían diciendo.
los egipcios valoraban mucho con todo el tema del corazón y hay mucha poesía al respecto. Y como que en cierta parte de la historia alguien dijo, ¿sabes qué? Es todo cerebro, el corazón se va abajo. ¿Qué pasó en pandemia? El hecho de no tener un contacto físico con otras personas, el hecho de aumentar el estrés que nos genera neurotransmisores como el cortisol, que empieza a envenenar en exceso, cuando hay exceso de cortisol en nuestro cuerpo, a crear caos. De hecho, el 90% de las enfermedades de medicina general tienen que ver con un estrés crónico. Entonces, el mundo cronificó el estrés. Y sacarlos de ahí era precisamente entrar en este mundo de entendernos y encontrar cómo generar neurotransmisores que de alguna manera invalidaran este cortisol. Y no solamente la respuesta estaba en una pastilla. Hoy tenemos validado, por ejemplo, el tema de la meditación, que la mayoría de la gente lo conoce por el tema de los budistas. Pero no necesariamente es eso. Es de alguna manera cómo yo genero atención frente a un hecho y empiezo a modificar mi cerebro. Perfecto. O sea, tiene que ver directamente con una conducta que se tiene que aprender. No podemos hablar de conducta. No Ya. Porque conducta, por ejemplo, y esto lo vemos mucho con los cursos, por ejemplo, de oratoria. Que alguien necesita exponer mejor, y dice, ya, mira, párate así, poner las manos así y mira de esta forma. Conducta. Le toca hacer su presentación, se pone nervioso y se le olvidó toda la conducta y vuelve a su automatismo y vuelve a lo anterior. Entonces, no podemos hablar de conducta cuando estamos hablando a nivel de gestión emocional. Ahí tenemos que hablar a niveles profundos de la persona, del ser, de sus creencias, de su identidad, ¿cierto? De esta autopercepción, el autoconocimiento que venimos diciendo. Ya, perfecto. Autoconocimiento. Bueno, de acuerdo a lo que yo he podido entender un poco de esta pequeña conversación, obviamente esto es un proceso ni corto ni mediano. Por lo que ustedes me dan a entender, esto es un proceso largo. Nadie, a no ser que sea un iluminado total, nadie se puede autoconocer de un día para otro. ¿Eso sí? Es así. Ni el iluminado, pero aquí, bueno, tal vez nos pongamos un poco filósofos, pero Ya. uno podría decir, bueno, ¿y cuál es el motivo? ¿Cuál es el sentido de autoconocerme? Es lograr y decir, listo, ahora ya me autoconozco y me doy aplauso, llegué al autoconocimiento. ¿Cuál es el sentido de eso? Esa es la primera pregunta, el para qué. Ya sé lo que voy a hacer, pero ¿para qué me voy a autoconocer? ¿Qué quiero lograr con esto? Y eso es donde nosotros hemos visto en nuestra experiencia que falta en las personas. La dirección. ¿Qué es lo que quiere? ¿A dónde quieres llegar? Pregúntale a alguien qué quiere. Lo dice 2 veces y a la segunda le sale diferente a la primera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el proceso de autoconocimiento esto va como por capas, pero siempre para poder autoconocerte primero tienes que tener una dirección donde quieres dirigirte, porque la distancia entre lo que tú quieres lograr y lo que tú eres, ¿sí? En esa distancia se van a ir reflejando todos tus automatismos, porque hay personas que sí lo logran y tú no lo logras. ¿Qué creencia inconsciente hay dentro de uno que no hace que comas perros si estás muerto de hambre, por ejemplo? No hace que quizás no seamos emprendedores, quizás, si nacimos más en Latinoamérica versus Estados Unidos, ponte tú. Entonces, hay ciertas creencias que nos van coartando. Y cada vez que uno tiene una dirección hacia dónde quiero llegar, te permite conocerte. Y ahí nace la palabra que es el propósito. El propósito. Pregunta, ya que han nombrado varias veces esta palabra, ¿cuál es el automatismo más común que tiene el ser humano? Hola, ¿cómo estás? Básicamente eso. O sea,
Pregúntale, manda un WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y en todos los talleres lo decimos. ¿Ya? Y le decimos, aquí. Ahora, cuestiónalo. Haz el ejercicio mañana con algún compañero de trabajo. Dile, hola, ¿cómo estás? Decir, bien, ¿y tú? Algunos dicen bien. Y digo, bien, ¿y tú? Los más cordiales. Pero algunos dicen bien. Pregúntale, ¿y por qué? Y te va a quedar mirando raro. Se me ha quedado pegado. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué estás bien? Y ahí Y, va y a me salir estoy el automático. desayunando con este automatismo. Yo lo hago prácticamente todos los días. Cada vez que contesto un chat de la empresa o un WhatsApp. Y sí, es un automatismo. En lo que yo no, como tú dices, no he llegado al punto de preguntarme ¿y por qué? Claro. ¿Viste? Hazlo mañana y vas a ver que van a pasar cosas. Mira, es que en ese punto del automatismo hay que entender que nuestro cerebro, estamos hablando de este cerebro como órgano, ahora nos pasamos a la neurociencia, está hecho para nuestra sobrevivencia. No le interesa el tema de que seamos felices o no, ese es un tema de la conciencia, ¿sí? Entonces este cerebro va a adquirir programas de qué te dolió para no volver a repetir, se aleja del dolor y se acerca al placer, ¿sí? Mira, Ya. por ejemplo, en algún minuto en mi vida, yo me demoraba 2 horas en llegar al trabajo. 2 horas. Y sufría en ese proceso. Pero para mi cerebro salir de la zona de confort, de encontrar otra forma de trabajar en otro lugar o tirar a la basura, o ni quizás no a la basura, sino que cambiar la forma de trabajar que tenía en ese instante, era irreal, era como, ¿cómo se te ocurre? Porque mi cerebro, ¿qué quería? Mantenerme segura, porque para un algo yo me demoraba 2 horas en llegar allá. ¿Me doy a entender? Pero Sí, la pregunta perfectamente. es, esa forma de trabajar, esa forma de ganarme la vida, por decirlo de alguna manera, ¿era lo que yo realmente, Mónica, quería ejercer? ¿O era lo que la sociedad me había dicho que así se hacía? Por ejemplo, te casas, tienes hijos, compras una casa, compras el auto, trabajas mucho, cuando seas viejito vas a tener un dinero y vas a viajar. Ese es como el ideal básico de la vida. Pero para algunos. Ya. Esa es la programación básica de la vida occidental. Ya. Porque si tú te vas a Medio Oriente, no tiene nada que ver con eso. Ahora, el tema de las creencias se ha empezado a ver más visible de hecho, como el mundo se ha mezclado con diferentes países. Se empieza a ver más notorio. Ya, con todo esto de la globalización, por ejemplo, Todo lo claro, absolutamente. Entonces, que uno tiene más fácil acceso a conocimiento y a culturas de otros países que para poder tener ese conocimiento uno tendría que básicamente viajar al oriente, a occidente o a cualquier otra parte para poder tener un poco de conocimiento al respecto. Hoy por hoy Internet está lleno de todo ese tipo de conocimiento si es que uno quiere o tiene el deseo de poder saber. absolutamente. Mira, en programación neurolingüística te dicen, el mapa no es el territorio. ¿Qué significa eso? Tú naciste con un mapa, una línea, un trazo, que te lo dieron tu familia, tu cultura, ¿cierto? Y tu antepasado. Sin embargo, el territorio son todo el mundo de todo lo que puedes explorar. Si tú no empiezas a ampliar ese mapa, vas a hacer lo que hizo tu madre, tu abuela, tu bisabuela y así eterno. La información que graba nuestro cerebro de qué es bueno, de qué es malo, cómo nos movemos en el mundo, no es buena ni mala, es funcional. Pero algo que fue funcional para nuestros antepasados, a veces no es funcional hoy en día, y a veces sí. Y es ahí donde entramos a algo que es como bien complejo, porque es la conciencia. Sí, tan automático durante el día, porque decimos, somos un programa automático, pero de ese programa, ¿cuánto nos movemos en el automatismo? Harvard nos dice, antes de pandemia, el 47% del día estás en una mente divagante. Y de hecho se mandó su buen paper diciendo, una mente divagante es una mente infeliz,
porque hay una correlación entre encerrarte en el programa, ¿sí? O sea, no estás en estado presente, estás en el futuro, en el pasado, y dado una programación, o sea, no existes, solamente estás replicándote una y otra vez, oh, lo que yo debería haberle dicho a mi mamá, bla, 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 porque lo que no sé qué, oh, mira, ahí pasó un avión, ah, sí, porque el avión, no estás en ese instante. ¿Qué nos dice la neurociencia efectiva? No estás, y los campos electromagnéticos del cerebro, del corazón, del intestino, no estás alineado y significa que no estás viviendo el instante presente. Bueno, ¿y de qué me sirve vivir el instante presente? Estás generando memorias. Hoy en día tú hablas con cualquier persona y dices, hoy parece que el mundo fuera muy rápido. Es que no estuviste. Estuviste, tu cuerpo, pero tu mente no estaba. Para generar memoria, tienes que tener la conciencia de estar tocando el piso que estás tocando, de estar respirando y sintiendo la temperatura del aire que hay en este instante. Entonces tiene toda una kinestesia, todo un sensitivo de nuestros 7 sentidos, porque no son 5 sentidos, son 7 sentidos. Dejan una afuera la interocepción y la propiocepción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy en el instante presente, logro darme cuenta de lo que me hace bien, o lo que se siente bien, o lo que se siente mal. Lo aprendí porque lo estoy repitiendo de mis padres o de mi entorno, y puedo tener la opción de cambiar esa historia y de hacer algo diferente. Y ahí tú estás siendo líder de tu vida, ahí estás siendo creador de tu vida. Ya, Y te voy a, se amplía. ya, te voy a tener un poquitito acá porque me acabo de desayunar con lo que tú me dijiste al respecto de los 7 sentidos. Siempre he tenido el conocimiento, y desde que tengo uso de razón, siempre han sido 5, pero el hecho de que tú hablaras de la intersección y la propiocepción, básicamente, y hacia grandes rasgos, ¿esto se refiere a? Cuando hablamos de la interocepción, es cómo yo me siento respecto a los órganos, el cuerpo, ¿sí? Ya. Y esto a mí de qué me vale, de mucho, porque estamos hablando de que las emociones son neurotransmisores y hormonas, ¿cierto? Así Cuando es. tú has sentido miedo, ¿alguna vez se te ha apretado el estómago? En mi primer combate, sí, se me apretó mucho el estómago. Combate. O te enamoraste alguna vez y dices, hoy sentí mariposa. Bueno, es que todo el tiempo nuestros órganos están generando una manifestación. Si estuviéramos total y absolutamente atentos, sería una locura sentir los latidos cardíacos, imagina que el pulmoncito se expanda o no, ya. Sin embargo, cuando la emoción es fuerte, uno lo siente en el cuerpo. Y la propiocepción es como yo me relaciono con el entorno, afuera. Y también dónde tienes el pie. Y ahora tú dices, ¿Eso sería? Sorry, estoy aprendiendo un poco con usted. ¿A qué te refieres con eso, dónde tienes el pie? Tu propiocepción, dónde ¿Ya? tienes tu pie. Esa información que tiene el cerebro. Ah, mi pie está en el suelo. Ya, perfecto. O sea, ubicarse y sentirse dentro del entorno real, por Claro. así decirlo. Y tu postura corporal. ¿Cómo están tus hombros? ¿Hacia adelante, hacia atrás? Esa Ya, es la perfecto. que, claro, la gente que hace deporte, los que practican yoga, qigong, tai chi, van desarrollando más este sentido de la propiocepción. O sea, están generando esa digamos, esa conciencia de dónde están ellos con su cuerpo en el entorno y cómo se están moviendo. Ya, ¿de qué me sirve? Lo decíamos al principio, ¿no? La llave para entrar a la gestión emocional es el reconocimiento corporal. Porque antes de que la emoción se gatille, se externalice y tú te des cuenta de la emoción, ya el cuerpo ya lo sabe. Si vamos al cine y hacemos cámara lenta y grabamos a 60 frames por segundo y empezamos a mirar, cuando la persona dice, uy, me dio miedo, ya segundos antes su cuerpo ya estaba con postura de miedo, con cara de miedo. con sudor. Entonces, en la medida que más estimules la propiocepción y la interocepción, te vas a dar cuenta de la emoción que va a venir. ¿De qué me sirve? Bueno, ahí la gestionas. Ahí ya puedes gestionar. ¿Y qué es? Dirijo.
¿Hacia dónde quiero dirigir esa energía, esa emoción, esa energía? ¿Hacia dónde la quiero dirigir? ¿Hacia el logro de mis objetivos? ¿O hacia lo que las paradigmas, mi automatismo me dicen que tengo que reaccionar? Vas en el auto, se te cruza un tipo, te viene la rabia y que tu automatismo es mandarle un bocinazo y gritarle algo. Pero tu objetivo no es ese, tu objetivo a lo mejor es ser una buena persona. Vas en el auto, se te cruza un tipo, te viene la rabia, pero decides no hacerlo. Utilizas la rabia para otra cosa, porque es energía. ¿Me sigues? Sí, Y ahí completamente. ahí estás gestionando la emoción. Por eso le decía, lo importante es por un propósito. ¿A dónde quieres dirigirte con todo esto? ¿Para dónde quieres ir? ¿Cuál es tu propósito? Porque si no tienes un propósito, si no tienes una dirección, la verdad es que la gestión emocional no tiene mucho sentido. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que los estudios dicen que somos personas que estamos desconectados de nuestro cuerpo. Porque teníamos a nuestro bisabuelo, quizá, o incluso a nuestros abuelos, caminaban mucho, ¿cierto? Se conectaban con el entorno, se miraban a la cara porque no había ni tele, ni celular, ni ningún aparato que los distrajera. Entonces eras capaz de, quizá el trayecto era largo, mirar los pájaros, las nubes. Entonces tu cuerpo, o sea, no hay ningún pelito que sobre dentro de nuestro cuerpo, todo tiene un sentido y se conectan, así como los bigotes de los gatitos, ¿sí? Uh-huh. Tú podías, no sé, yo siempre me acuerdo de mi abuelita que miraba y le decía, me duelen las rodillas, parece que va a llover. Y yo decía, una locura. Pero la verdad es que la abuelita Julia decía eso y llovía. Y yo decía, ¿cómo lo sabía? Bruja. No, porque su cuerpo sabía quizás que había un cambio de viento, el aire era más frío. Vete a saber lo que sentía ella, pero ella lo sentía en el cuerpo. Hay otros dichos muy antiguos, de tripas corazón. ¿Qué pasa? Que cuando hay miedo, ¿cierto? Las tripas se apretaban y el corazón latía más fuerte y necesitaban coraje para salir adelante. Mira cómo sentían el cuerpo. Pero hoy en día estamos en una sociedad donde el aprendizaje del cerebro, sobre todo los chicos más pequeños, de 20 años hacia abajo, que han estado expuestos a... Esto es como un tomate. Yo siempre digo una plantita de tomate. Yeah. Si uno le da el abono, como que no se desarrolla como debiera ser. Entonces, como no lo estamos estimulando a los chicos como debería ser, hay ciertas áreas de su cerebro que no se van a desarrollar bien. No sé si me voy a entender. La atención, el autocontrol, la empatía. Las personas, uno ve las noticias y dice, pero ¿cómo puede haber tanto, no sé, se pusieron a pelear en un estadio de fútbol? Bueno, las emociones son contagiosas, la gente no se mira la cara, entonces es mucho más fácil golpear a alguien si es que tú no eres capaz de colocarte en su lugar. ¿Y cómo te va a colocar en el lugar si estás ensimismado en un aparato? Así es. Bueno, ahí haciendo una pequeña reflexión y quizás contando una anécdota, en lo que yo estoy haciendo, lo que estoy practicando, directo o indirectamente, me han enseñado a poder sentir y percibir mi cuerpo en el momento que estoy practicando, o ya sea una forma o ya sea un ejercicio en específico, porque a nosotros nos enseñan a sentir, ¿ya? Y cuando nos dicen, mira, fíjate en este movimiento, este olor es porque estás haciendo esto y esto es por esto y esto por otro, y mi maestro lo explica total y absolutamente de una forma bien didáctica y educativa. Y con respecto a lo otro también, sí, antiguamente por el hecho de no haber tanto aparato electrónico, sí, había otro tipo de percepción de la realidad. Con respecto a lo que decíamos previamente, de que cuando estamos nosotros viviendo el hoy, no vivimos el hoy, sino que revivimos el ayer e intentamos vivir el futuro, perdemos esa conexión con el día de hoy, que por ejemplo mi maestro me dijo en su momento, cuando yo tuve un pequeño tiempo de duda, vive el hoy, no te proyectes tanto porque no te sirve, vive el hoy. Y básicamente eso me decía. Maravilloso porque, o sea, mira, nuestro cerebro le gusta proyectar hacia el futuro, planificar, estoy hablando del automatismo, ¿sí? Sí. Para no volver a sufrir el mismo dolor.
Pero eso, Exactamente. si bien es una información para que tú puedas tomar una decisión, para algunos se transforma en una información limitante, que no te deja superar esa barrera. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en el tema de la pandemia, no salgas a la calle porque te puedes contagiar, a que la gente se pusiera a llorar adentro de la casa sintiendo que se iba a morir. Mira, hay un famoso, este chico es un cirujano español, es un caballero, ¿ya? Él se llama Ya. Mario Alonso, es cirujano gastroenterólogo, pero también se dedica al tema del coach. O sea, renunció a toda su vida en Harvard respecto a lo que era todo el aparato digestivo y se fue al cerebro. Y él da muchas conferencias. Entonces, cuando estábamos en el periodo de pandemia, él decía que estaba en un retiro voluntario. Y le decían, pero Mario, eso es una tontera, solamente porque lo dices, pero mi cerebro se lo cree. Y solamente ese cambio de percepción, ¿sí?, hace que él genere neurotransmisores que no son el cortisol, por ejemplo, que es el que nos va mermando la salud. Puede generar endorfina, serotonina, ¿me entiendes? Y en ese Absolutamente. estar pensando en lo que podía pasar mañana, que su cerebro lo lleva para allá, el hecho de estar viviendo el instante presente, que es lo único que puedes manejar al final del día, te hace, a nivel de cerebro, administrar de mejor manera las oportunidades. Nuestro cerebro tiene un identificador de oportunidades. Cuando el cazador iba ahí a la sabana a buscar el alimento para llevar al hogar, tenía que enfocarse en algo. Por eso se dice, lo que te enfocas se expande. Hay un correlato neuronal, ¿sí?, de enfocarte y que se empiecen a multiplicar de alguna manera las sinapsis en esa área para que tú puedas ver la oportunidad. Pero si tú te estás enfocando no en el presente, sino en algo futuro y que más encima es terrible, adivina qué vas a ver en el presente. Todo negro. Todo negro. Porque tu cerebro, las oportunidades positivas van a pasar, pero, como dicen los españoles, mogollones por tu lado, y no lo vas Ya. a ver. Así, Solamente el foco. así De hecho, como... Adelante, disculpa, siga. los científicos esto le llaman el foco del minero. Ves Ya, solo lo que alumbras. ya, perfecto. Esto tiene que ver con relación a lo que una vez me dijo una amiga psicóloga, que me dijo esto, tú ves lo que conoces. En ese sentido, si yo no conozco la oportunidad o no la visualizo, obviamente no la voy a ver. Claro, hay una historia que habla de cómo Colón pudo llegar a América y conquistar fácilmente a los aztecas, a los mayas. Porque ellos no vieron las naves. Ya, No las vieron. O sea, pero estaban ahí. Pero no las vieron. No estaba dentro de su mapa de experiencia algo similar. No es que no existieran o que fueran transparentes. O sea, vieron algo, pero no sabían qué era. porque no lo conocían. No lo conocían. Ya, Bien. aparte de eso, ya a nivel más como neurociencia, la visión nuestra es súper limitada. Y te ha pasado, y a todos nos ha pasado, que entramos a la Sí. habitación buscando algo y no lo encontramos. Y lo tengo O enfrente. y estamos al frente, o podemos estar en un lugar, podemos estar todo el día en un lugar, y nos fuimos, y puede haber un aparato al lado, y nunca nos dimos cuenta. Ojo, Ya, ojo, y el ojo lo ve, la información llega a la retina, llegan esos fotones, pero ya. nuestros sistemas atencionales van filtrando la información que es relevante para nosotros en función de nuestra experiencia como sistema de sobrevivencia. Por lo tanto, descartamos mucha información que es irrelevante y el cerebro la descarta. Entonces, si es que no está en tu mapa de experiencias anteriores, las cosas que ocurren incluso frente a tus narices, no las vas a ver. Hay un efecto que se llama la ceguera atencional. Hay algunos videos también en YouTube Ya. donde pasa... Esto, No lo voy a contar para que lo vean. ya. A ver, esto tiene que ver un poco porque cuando estaban hablando empecé a relacionarlo con cosas que a veces me suceden.
por ejemplo, cuando yo estoy buscando X, no sé, estoy buscando mi laptop o un lápiz, y de repente entre las cosas que tengo en el escritorio empiezo a revolver y encuentro algo que hace 2 días estaba buscando. ¿Esto es prácticamente más o menos lo mismo o estoy divagando? No, no estás divagando. Ya. Sí, a ver, son procesos más complejos, pero cuando tú le pones a tu mente más inconsciente que se enfoque en un algo, tu mente inconsciente va a trabajar. De hecho, la creatividad funciona así, es parte del proceso creativo. El paso 1 es enfocarte en el desafío, ¿ya? Que me enfoco, y el paso 2 es dejar que tu inconsciente trabaje. Se llama el proceso de la incubación. Y después viene el paso 3, donde viene la revelación, donde viene la eureka, donde, se te ocurrió algo. Pero no es que no se te ocurrió de la nada. Estuvo tu cerebro trabajando día y noche, buscando eso que tú le pusiste ahí como instrucción de buscar. Entonces, por eso te decía, es importante el propósito. Y cuando aparece, porque por ejemplo, no sé, otra anécdota mía, estoy, no sé, trabajando o por ejemplo estoy jugando y de repente se me ocurre una melodía así de la nada. Eso es prácticamente eso, que yo le doy una instrucción a mi cerebro para que me genere algo. En algún momento tú pediste, Una instrucción. dejaste eso. Puede Ya, haber sido el día de ayer, hace 10 años atrás, qué sé yo, pero pusiste en marcha un mecanismo inconsciente que te generaron algo. Si se te ya, ocurrió, si te perfecto. llegó una idea, es porque hubo pasos previos, ¿no? O sea, no es que te llegó y tú no tenías idea de nada. Mira, te voy a dar Ya, un ejemplo que quizás es más doloroso para muchos en algún minuto. ya, Como que las historias se repiten. De pronto, en contexto de terapia, no sé, aparece una niña y dice, todos los hombres son iguales. Y tú te preguntas, pero ¿cómo son ese hombre? No sé, son mujeriegos. Tú colocas en una sala 100 hombres y ella, si tú empiezas a analizar su transgeneracional, su padre, su abuelo, ahí hacia atrás, va a haber un hombre mujeriego. Es lo que el cerebro conoció, ¿cierto? sí, Grabó la información. Vas a esa habitación, hay 100 hombres, solo hay 2 mujeriegos. Adivinan cuál se va a fijar. en el mujeriego. Porque es lo que conoce. Ella quiere el no mujeriego, pero su cerebro, ¿qué es lo que conoce? Las microexpresiones del mujeriego. Mira, esto es muy chistoso. A mí me da risa porque es como Arjona. Te gusta la rosa, pero no te gusta la espina. No sé si estoy haciendo las canciones, pero es como es. Ya. Y todo comprar la rosa esperando cortarle la espina que nunca le vaya a cortar. O sea, le gusta el mujeriego por lo coqueto, por la forma de pararse, qué sé yo, lo que vio, Ya. pero dado lo que vivió como experiencia consciente, no inconsciente, quiere el no mujeriego. Y está en esa dialéctica constante. Ese es Entre lo consciente y lo inconsciente. entre lo consciente y lo inconsciente. Pero el cerebro iba a buscar lo conocido, lo familiar, la famosa zona segura, la zona de confort. El cerebro va a atender a eso porque ahí es donde está seguro, donde ha sobrevivido. Ya, perfecto. Mónica, Cristian, hemos llegado hasta el final de nuestro podcast de hoy. Les agradezco infinitamente el que ustedes hayan aceptado esta invitación. En lo personal ha sido un agrado conversar, porque siento yo, esto ha sido una conversación prácticamente entre amigos. Nos conocemos de antes, obviamente, pero el cómo se dio fue bastante bonito, fue bastante relajado, fluyó todo, y nuevamente se les agradece a ustedes el que aceptaran esta invitación. ¿Algunas palabras al cierre? Muy agradecido también por la Sí. invitación, ha sido muy, muy entretenido. Muy grato. Se nos pasó volando también y quedan muchos temas, o sea, dan ganas de seguir conversando. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, si ustedes lo dicen así más adelante, quizás hablándolo con Jade, que en este momento se excusó el no poder asistir, pero en la próxima, si es que ustedes quieren, puede estar presente, y si es que ustedes también así lo desean, podemos en en otro momento, en algún otro programa, hablar de este mismo tema o de algún otro tema, si ustedes así lo desean.
Estamos mostrando, para que lo vean, el Instagram de MIC, ya que es MIC Motivación y Creatividad, que está disponible ahí para que todos lo sigan. Y como dije en su momento, este programa cuando se suba a YouTube, los vamos a etiquetar para que ustedes lo puedan ver. Esto va a ir a las 23:30 horas. Sí, estamos grabando para que después podamos emitir a las 23:30 horas de hoy. Así que le damos al cierre. Nuevamente, muchas gracias a todos los que han escuchado este podcast y a los que van a escuchar este podcast en su posterioridad. Les pedimos a ustedes también, Mónica y Cristian, que si pueden y si quieren, se suscriban a este canal, le den like y compartan obviamente este contenido. Así que, esperando que todos estén bien, les damos a la finalización del programa. Hasta pronto. Saludos, abrazos. Esto fue Café de Medianoche, un nuevo concepto de podcast. Hasta pronto.